Imagina poder transformar tu vida, alcanzar la libertad financiera que siempre has soñado y dejar de preocuparte por los problemas económicos que te persiguen. Imagina ganar 17.000 euros a la semana simplemente con un método que no requiere experiencia previa, que ya ha sido probado por muchos que empezaron igual que tú, sin saber nada sobre inversiones. Parece un sueño, ¿verdad? Pero la verdad es que hacerse rico con acciones ya no es un secreto reservado solo para los grandes inversores. Hoy quiero compartir contigo cómo los principiantes están consiguiendo cambiar sus vidas a través de este sistema sencillo y al alcance de todos. Tal vez te estés preguntando, ¿esto es realmente posible para alguien como yo? Y es totalmente normal sentirte así. Quizás has intentado otras maneras de ganar dinero, solo para encontrar obstáculos en el camino, promesas vacías que no cumplían lo que prometían. Lo sé, es frustrante. La verdad es que el mundo de las inversiones parece intimidante al principio, lleno de términos complicados y de supuestos gurús que solo buscan venderte una ilusión. Pero hoy, quiero mostrarte algo diferente. Quiero que te des cuenta de que tú también puedes hacerlo, incluso si nunca has invertido un solo euro en tu vida. La realidad es que hay un método probado que está generando ingresos sorprendentes para personas como tú, que empezaron de cero, sin conocimientos técnicos, sin un gran capital inicial, pero con una gran motivación para cambiar su situación financiera. Estas personas no son genios de las finanzas, no tienen títulos de universidades prestigiosas, simplemente encontraron una manera efectiva y comprobada de hacer que su dinero trabaje para ellos, y ahora están ganando hasta 17.000 euros por semana. Lo que ellos descubrieron es una forma de invertir en acciones que no requiere pasar horas frente a gráficos complejos o estudiando el mercado. Es un método simple, accesible, pero altamente efectivo. Un camino que les permitió superar el miedo a perder dinero y, en cambio, empezar a ver cómo su cuenta bancaria crecía de manera consistente. Sé que esto puede sonar demasiado bueno para ser verdad. Pero déjame preguntarte, ¿cuántas veces has sentido que trabajas sin descanso y el dinero nunca es suficiente? Esa presión constante, ese miedo a no poder cubrir los gastos, a no poder darle a tu familia la vida que deseas. Todos hemos estado allí, y es una sensación que duele profundamente. Lo que quiero que entiendas hoy es que no tienes que seguir viviendo de esa manera. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras generar ingresos semanales que antes solo podías soñar. La libertad de tomar tus propias decisiones, de no depender de un trabajo que no te hace feliz, de saber que cada semana entra dinero en tu cuenta sin tener que sacrificar más horas de tu tiempo. Este método sencillo y probado está ayudando a muchas personas a romper el ciclo de la incertidumbre financiera, y tú podrías ser el siguiente. ¿Y cuál es la solución? No es otra fórmula mágica ni una promesa vacía. Se trata de una forma de invertir que ha sido comprobada y que funciona porque se basa en principios sólidos y estrategias claras. Con esto, no te prometo que te harás millonario de la noche a la mañana. Pero sí que, si te comprometes y sigues los pasos, podrás ver resultados rápidos que cambiarán tu forma de ver el dinero y las oportunidades que tienes frente a ti. Entiendo que quizás estés cansado de las promesas que nunca se cumplen. Pero te puedo asegurar que este método ha sido puesto a prueba una y otra vez, y los resultados hablan por sí solos. La clave está en la simplicidad. No necesitas un gran capital inicial, no necesitas ser un experto, solo necesitas seguir los pasos y dejar que el método haga el resto. Ahora, si te estás preguntando por qué no he oído hablar de esto antes, la respuesta es simple. Las oportunidades más valiosas suelen ser guardadas en círculos privados, lejos del conocimiento de la mayoría. Sin embargo, hoy tienes la oportunidad de acceder a esta información y darle un giro a tu vida financiera. No quiero que pases por alto esta posibilidad de aprender algo que podría ser un punto de inflexión para ti y tu futuro. Pero, antes de continuar y revelarte cómo funciona este método, quiero que tomes un momento para suscribirte a este canal. Sí, solo haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita. De esta manera, no solo te aseguras de recibir toda la información valiosa que compartimos aquí, sino que también te unes a una comunidad de personas que, como tú, buscan mejorar su vida financiera. Y créeme, este pequeño paso podría ser el inicio de un gran cambio en tu vida. Así que no esperes más. Suscríbete ahora y acompáñame en este viaje hacia la libertad financiera. Hace muchos años, Mervyn Tilbury era conocido en su vecindario como un hombre trabajador. Alguien que nunca se daba por vencido y que, a pesar de cualquier obstáculo, siempre encontraba la forma de seguir adelante. Mervyn trabajó en una fábrica de automóviles durante más de 30 años, y cada semana guardaba un porcentaje de su salario en una cuenta de ahorros, convencido de que, con el tiempo, esa cantidad crecería lo suficiente como para proporcionarle una jubilación tranquila y segura. Durante esos años, Mervyn adoptó la filosofía de que el dinero debía ser ahorrado a toda costa.
Su abuelo siempre le decía: Mervyn, el que guarda siempre tiene. Esa frase se convirtió en un mantra para él, y con cada cheque de pago, llevaba parte de su sueldo al banco, orgulloso de ver cómo la cifra en su cuenta de ahorros crecía de forma constante. No gastaba de más, evitaba las salidas caras, y se privaba de algunos placeres con la esperanza de un futuro sin preocupaciones económicas. Sin embargo, Mervyn no prestó atención a algo que, aunque parecía silencioso, estaba carcomiendo sus ahorros año tras año: la inflación. No entendía cómo algo que no podía ver ni tocar estaba afectando su dinero. Pero la inflación no es algo visible, sino un fenómeno que se percibe lentamente, cuando uno nota que el mismo dinero ya no puede comprar lo que antes compraba. Lo que Mervyn no sabía era que el poder adquisitivo de cada dólar ahorrado disminuía con el paso del tiempo. Mervyn recordó un día, en sus años de juventud, cuando con $10 podía llenar el tanque de su coche y hasta comprar unas hamburguesas para él y su novia. Ahora, muchos años después, $10 apenas le alcanzaban para un par de galones de gasolina. En ese momento, empezó a sentir una inquietud en el pecho, pero pensó que era simplemente parte de la vida moderna. Llegó la jubilación de Mervyn, y cuando miró su cuenta de ahorros, pensó que había logrado acumular una suma respetable. Sin embargo, al intentar cubrir sus gastos, se dio cuenta de que el dinero que había guardado durante tanto tiempo no era suficiente. Las cuentas de la luz, del gas, los alimentos, todo había subido de precio, y su dinero ya no parecía tan robusto como antes. La inflación había reducido el valor real de sus ahorros, dejándolo con mucho menos poder de compra de lo que había imaginado. Fue en una charla con un amigo, antiguo compañero de trabajo, cuando Mervyn se dio cuenta de la magnitud de su error. Su amigo le explicó que él también había ahorrado, pero había destinado una parte de sus ahorros a inversiones. Había aprendido sobre la importancia de diversificar, colocando su dinero en acciones, bonos y, más recientemente, en fondos de inversión que le generaban rendimientos anuales. Al ver cómo Mervyn se angustiaba, su amigo le dijo: no se trata de cuánto ahorres, sino de cómo haces que ese dinero trabaje para ti. Esa conversación fue un despertar para Mervyn. Comprendió que, mientras su dinero se mantenía estático en una cuenta de ahorros, la inflación seguía erosionándolo. Lo que había visto como seguridad, realmente era una pérdida silenciosa. Mervyn se dio cuenta de que, si hubiera aprendido antes sobre inversiones, su vida podría haber sido diferente. La idea de hacer crecer su dinero invirtiéndolo le parecía complicada, incluso arriesgada, pero ahora sabía que no invertir también tenía sus propios riesgos, y quizás eran incluso más peligrosos. En su nueva búsqueda de conocimiento, Mervyn aprendió que la inflación, aunque difícil de entender, es un factor inevitable de la economía. Se trata del aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios a lo largo del tiempo, lo que significa que con cada año, el mismo dinero puede comprar menos cosas. Recordó cómo su abuelo hablaba de los precios de su juventud y cómo, con tan solo un par de dólares, podía alimentar a toda su familia. Ahora, Mervyn entendía que la inflación no era solo una anécdota de los viejos tiempos, sino un fenómeno que había estado presente toda su vida, pero que él había ignorado. Mervyn se sintió frustrado y, al mismo tiempo, motivado a aprender más sobre las alternativas de inversión. Se inscribió en un curso para personas mayores sobre finanzas personales y comenzó a explorar conceptos como la bolsa de valores, los bienes raíces y los fondos indexados. Le sorprendió descubrir que no necesitaba ser un experto para empezar a invertir, sino que, con un conocimiento básico y la disposición de aprender, podía proteger su dinero contra la inflación. Ahora, Mervyn dedica parte de su tiempo a hablar con jóvenes de su comunidad, compartiendo su experiencia y advirtiéndoles sobre los riesgos de simplemente ahorrar sin invertir. Les cuenta cómo su vida podría haber sido distinta si hubiera conocido antes la importancia de hacer que el dinero crezca de forma activa. Les dice: no cometan el mismo error que yo. El dinero que no trabaja para ustedes está perdiendo su valor. La historia de Mervyn Tilbury nos muestra que, aunque ahorrar es importante, no basta por sí solo. La inflación es un enemigo silencioso que puede minar nuestros ahorros si no tomamos las medidas adecuadas para contrarrestarla. Invertir no es simplemente una opción para los ricos, sino una necesidad para todos aquellos que desean mantener el valor de su dinero a lo largo del tiempo. Mervyn aprendió que no basta con ser disciplinado y guardar cada centavo. También es crucial buscar formas de proteger ese esfuerzo, para que no se vea disminuido por el paso del tiempo y el alza de los precios. Comprendió que cada dólar que no se invierte es un dólar que pierde valor, y que la clave está en encontrar las herramientas adecuadas para hacer crecer ese dinero de manera segura. Ahora, imagina lo que habría pasado si Mervyn hubiera conocido antes sobre la importancia de invertir, si hubiera comprendido cómo la inflación afectaría sus ahorros.
Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones financieras y a buscar el conocimiento necesario para proteger nuestro futuro. Y mientras reflexionamos sobre la historia de Mervyn, te invito a pensar en el siguiente tema, que va de la mano con lo que acabas de descubrir. ¿Cuáles son las principales oportunidades de inversión que pueden ayudarte a vencer la inflación y asegurar tu futuro financiero? Para vencer a Inflacao y alcanzar la independencia financiera, es crucial invertir en activos que generen retornos que superen el aumento constante de los precios. Esto no es solo un concepto abstracto de economía, sino una estrategia que todos podemos aplicar para proteger nuestro dinero y hacerlo crecer. Entender y aplicar el poder de los intereses compuestos puede ser la diferencia entre simplemente mantenernos a flote y construir un patrimonio que nos permita vivir con tranquilidad. A continuación, exploraremos cómo funcionan estos principios y cómo pueden ser aplicados de manera efectiva. Invertir en acciones es una de las formas más populares de generar retornos que superen la inflación. Las acciones representan una parte de propiedad de una empresa, lo que significa que cuando inviertes en ellas, estás apostando a que esa empresa crecerá y generará ganancias. A medida que la empresa crece y sus ingresos aumentan, también lo hace el valor de sus acciones. Además de la apreciación del precio, muchas empresas pagan dividendos, que son una parte de sus beneficios distribuidos entre los accionistas. Esto significa que, además de ver crecer el valor de tu inversión, también puedes recibir ingresos periódicos que pueden reinvertirse para maximizar aún más el crecimiento. Los rendimientos históricos de las acciones suelen superar la tasa de inflación a largo plazo. Esto se debe a que las empresas tienen la capacidad de ajustar sus precios y adaptarse a las condiciones económicas cambiantes. Por ejemplo, durante periodos de alta inflación, las empresas pueden aumentar sus precios, lo que a su vez puede resultar en mayores ingresos y, eventualmente, un mayor valor para los accionistas. A lo largo de décadas, esta dinámica hace que las acciones sean una herramienta poderosa para proteger y hacer crecer el capital frente a la erosión del poder adquisitivo. Sin embargo, la clave para aprovechar el mercado de acciones no es solo elegir las empresas adecuadas, sino también entender y aplicar el concepto de los intereses compuestos. Los intereses compuestos son, en palabras de Albert Einstein, la fuerza más poderosa del universo financiero. Este principio se basa en la idea de que no solo obtienes rendimientos sobre tu inversión inicial, sino también sobre los rendimientos acumulados en el tiempo. Por ejemplo, supongamos que decides invertir $1000 en un fondo de inversión que genera un retorno anual del 8%. Al final del primer año, habrás ganado $80, lo que llevaría tu inversión total a $1080. Si dejas ese dinero invertido, el 8% del segundo año se aplicará sobre los $1080, no solo sobre los 1000 originales. Esto significa que cada año, tu inversión genera más ganancias, no solo porque el mercado crece, sino porque tus ganancias anteriores también están trabajando para ti. La belleza de los intereses compuestos se vuelve aún más evidente cuando se invierte de manera constante. Imagina que, además de tu inversión inicial, decides aportar $100 cada mes a lo largo de 30 años. Al final de ese periodo, gracias a los intereses compuestos, podrías encontrarte con una cantidad considerablemente mayor de la que hubieras logrado simplemente guardando esos $100 cada mes debajo del colchón. Es como una bola de nieve que, al principio, parece pequeña, pero que con el tiempo va acumulando cada vez más nieve a medida que desciende por la colina. Los intereses compuestos también aplican a otros tipos de inversión, como los bonos y los fondos de inversión. Aunque los bonos suelen tener rendimientos más bajos que las acciones, ofrecen una forma de inversión más estable y predecible. Los bonos son, esencialmente, préstamos que los inversores hacen a gobiernos o empresas, y que prometen devolver el dinero prestado junto con un interés. Al reinvertir los intereses ganados de los bonos, se puede aplicar el mismo principio de los intereses compuestos para hacer crecer el capital a lo tiempo. Además de las acciones y los bonos, los fondos de inversión son una excelente manera de aprovechar el poder de los intereses compuestos. Estos fondos agrupan el dinero de muchos inversores para comprar una amplia variedad de acciones y bonos, diversificando así el riesgo. Al invertir en un fondo de inversión que reinvierte automáticamente los dividendos y los intereses generados, los inversores pueden beneficiarse de la acumulación de rendimientos a lo largo del tiempo sin necesidad de gestionar cada inversión. La paciencia es esencial cuando se trata de los intereses compuestos. No se trata de hacerse rico de la noche a la mañana, sino de construir riqueza de manera constante y sostenible a lo largo del tiempo. Muchos inversores exitosos reconocen que la clave no es solo encontrar las inversiones adecuadas, sino también mantenerse fieles a su plan a largo plazo, incluso cuando el mercado atraviesa momentos de volatilidad.
Esto significa no dejarse llevar por el pánico en tiempos de crisis y evitar la tentación de vender cuando los precios bajan, ya que a menudo son estos momentos los que presentan las mejores oportunidades para comprar a precios más bajos. La inflación puede ser un enemigo persistente, pero no es invencible. Invertir en activos que crecen a un ritmo superior a la inflación, como las acciones y ciertos bonos, es una manera de asegurarse de que el dinero no pierda su valor con el tiempo. A medida que los precios suben, los ingresos de las inversiones pueden compensar esa subida, manteniendo y, en muchos casos, aumentando el poder adquisitivo de los inversores. Otro aspecto fundamental es la diversificación. Al no poner todos los huevos en la misma canasta, los inversores pueden reducir el riesgo de grandes pérdidas y asegurarse de que, incluso si una parte de su portafolio no rinde como se esperaba, otras inversiones pueden equilibrar el impacto. La diversificación no solo se aplica a los diferentes tipos de activos, como acciones, bonos y bienes raíces, sino también a la inversión en diferentes regiones geográficas y sectores de la economía. Cuando se trata de inversión, la educación financiera es clave. Conocer cómo funciona el mercado, entender los diferentes tipos de activos y saber cómo diversificar es esencial para tomar decisiones informadas que protejan nuestro dinero de la inflación. Muchas personas tienen miedo de invertir porque lo perciben como algo arriesgado o complicado. Sin embargo, con un poco de conocimiento y la ayuda de herramientas disponibles hoy en día, como aplicaciones de inversión y recursos en línea, es posible empezar a invertir de manera sencilla y efectiva. Invertir no es solo una manera de hacer crecer el dinero, sino de tomar control sobre nuestro futuro financiero. Es la diferencia entre depender de los vaivenes de la economía y ser el arquitecto de nuestra propia estabilidad. Cada dólar que se invierte hoy es un paso hacia una mayor independencia financiera mañana. Y lo mejor es que no hace falta ser millonario para empezar. Con pequeñas contribuciones y el tiempo a nuestro favor, los intereses compuestos pueden ser el motor que impulse nuestros ahorros hacia nuevas alturas. Así que, después de conocer la importancia de los intereses compuestos y cómo pueden ser la clave para vencer la inflación, ¿qué piensas? ¿Estás listo para empezar a invertir y dejar que el tiempo trabaje a tu favor? Déjanos un comentario abajo sobre qué te ha parecido este enfoque y si ya estás pensando en poner en marcha tu plan de inversión. Queremos saber tu opinión. Y recuerda, el primer paso hacia la independencia financiera empieza con la decisión de actuar. Cuando Santiago decidió que era hora de comenzar a invertir, pronto se dio cuenta de que había algo que todos los expertos repetían una y otra vez. Antes de dar ese gran paso, era fundamental construir una base sólida. Aunque la idea de ver su dinero crecer a través de inversiones le resultaba emocionante, entendió que, sin un plan claro y ciertos aspectos bajo control, esa emoción podría transformarse en frustración y pérdidas. Así comenzó su camino de preparación, aprendiendo paso a paso cómo asegurarse de que su futuro financiero estuviera realmente protegido. Santiago, como muchos, había acumulado algunas deudas a lo largo de los años. Había un préstamo estudiantil, la hipoteca de su pequeño apartamento. Lo que más le preocupaba, un saldo considerable en su tarjeta de crédito. Las tasas de interés de esa tarjeta lo asustaban. Cada mes, al recibir el estado de cuenta, veía cómo los intereses crecían rápidamente, devorando gran parte de su salario. En lugar de destinar ese dinero a inversiones, se iba en pagos mínimos que apenas cubrían los intereses. Pero fue justo en ese momento, al ver cómo una gran parte de su dinero se esfumaba, que comprendió la importancia de liberarse de las deudas de alto costo antes de pensar en invertir. Comenzó a ajustar su estilo de vida de una forma que antes habría considerado demasiado estricta. Redujo las cenas fuera de casa, cambió las marcas caras por alternativas más económicas y se comprometió a evitar cualquier gasto innecesario. Todo ese dinero que antes se iba en caprichos, ahora tenía un propósito más grande: reducir su deuda de tarjeta de crédito. Fue un proceso lento y, a veces, agotador. Pero cada mes que pasaba y veía la deuda disminuir, sentía una pequeña victoria. Ya no solo se trataba de ver la deuda disminuir, sino de recuperar el control sobre su dinero, y con cada euro pagado, la libertad de tener más opciones sobre cómo usarlo. Al cabo de un año, Santiago finalmente saldó la deuda de la tarjeta de crédito, y con eso, dio un paso importante hacia la estabilidad financiera que buscaba. Aprendió que, mientras las deudas con altos intereses estuvieran presentes, intentar invertir era como intentar llenar un balde con agua mientras tenía un agujero en el fondo. Ahora, ese agujero estaba sellado. Sin embargo, no fue solo su situación financiera la que cambió, sino también su perspectiva sobre el dinero y el consumo. Durante ese año de sacrificios, Santiago aprendió a distinguir entre lo que realmente necesitaba y lo que simplemente deseaba por impulso. Descubrió la satisfacción que venía de ser consciente de sus decisiones financieras,
y esa misma mentalidad le ayudaría luego a mantener la disciplina en el mundo de las inversiones. Una vez que logró liberarse de las deudas más caras, Santiago sabía que su siguiente paso sería asegurarse de que no tuviera que vender inversiones en un momento desfavorable si surgiera una emergencia. Fue aquí donde entró el concepto del fondo de emergencia. Al principio, le pareció un concepto innecesario. Pensaba que mientras tuviera un ingreso estable, podría enfrentarse a cualquier situación. Pero luego, recordando la experiencia de un amigo que, tras un accidente de auto, se vio obligado a vender todas sus acciones a un precio bajo para cubrir los gastos médicos, entendió la importancia de esa preparación. Santiago se propuso ahorrar el equivalente a 6 meses de sus gastos mensuales. Este monto le brindaría la tranquilidad de saber que, si perdía su empleo o si enfrentaba un gasto inesperado, no tendría que deshacerse de sus inversiones prematuramente. El proceso de acumular su fondo de emergencia fue, nuevamente, un ejercicio de disciplina. Santiago abrió una cuenta de ahorro separada, donde transfería una parte fija de su sueldo cada mes. A veces, cuando veía esa cantidad crecer lentamente, se sentía tentado a destinar esos ahorros a inversiones que prometían mayores rendimientos. Pero luego recordaba que el propósito de ese dinero era diferente. Era una red de seguridad, no un vehículo de crecimiento. Durante este tiempo, Santiago también dedicó sus noches y fines de semana a estudiar sobre inversiones. Asistía a seminarios virtuales, leía libros sobre educación financiera y, sobre todo, escuchaba las historias de aquellos que habían recorrido el camino antes que él. Aprendió sobre la importancia de diversificar, de no poner todos sus ahorros en un solo tipo de activo, y de la paciencia que el mercado requiere. Fue entonces cuando se dio cuenta de que invertir no era solo un juego de números y estrategias, sino una disciplina que requería de una mente tranquila y preparada para el largo plazo. Santiago aprendió que el primer error de muchos inversores novatos es creer que el mercado de inversiones es un lugar donde obtener dinero rápido. Sin embargo, las lecciones más valiosas que recibió fueron sobre la importancia de mantener la calma durante las caídas del mercado. Los cursos y libros que devoraba con entusiasmo le mostraron una y otra vez cómo aquellos que lograban mayores ganancias eran los que mantenían la calma, mientras otros vendían por pánico en tiempos de crisis. Esta preparación mental fue clave para él, porque entendió que el verdadero reto no sería encontrar la inversión perfecta, sino mantenerse fiel a su estrategia durante los momentos difíciles. Con el tiempo, Santiago notó que muchas personas se lanzaban a invertir sin antes haberse preparado. Observaba a amigos suyos que, atraídos por la promesa de grandes ganancias en criptomonedas, invertían su dinero sin considerar los riesgos. Cuando los precios caían, entraban en pánico y vendían, perdiendo gran parte de sus ahorros. Santiago se sentía afortunado de haber tomado el tiempo para preparar su base financiera, porque sabía que, si alguna crisis llegaba, podría mantener la calma y dejar que sus inversiones se recuperaran. Finalmente, con su deuda saldada y su fondo de emergencia en su lugar, Santiago se sintió listo para dar el paso hacia el mundo de las inversiones. Pero antes de hacerlo, tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que había aprendido. Entendió que la preparación no solo le había proporcionado una seguridad financiera, sino también una mentalidad más fuerte, capaz de enfrentar los altibajos del mercado sin perder la visión de largo plazo. Estaba listo para dejar que el tiempo y sus inversiones trabajaran a su favor, sabiendo que había hecho su parte para construir una base sólida. Así que ahora, si estás pensando en empezar a invertir, pregúntate, ¿has construido tu base? ¿Has tomado el tiempo para eliminar las deudas de alto costo y crear un fondo de emergencia? A veces, el deseo de empezar rápido puede hacernos olvidar la importancia de estos pasos iniciales. Pero si realmente quieres que tus inversiones crezcan de manera sostenible, debes dar esos primeros pasos con paciencia y determinación. Y si llegaste hasta aquí, te invito a dejar un like para mostrar que estás listo para tomar el control de tu futuro financiero. Tu apoyo significa mucho y nos motiva a seguir compartiendo consejos útiles para alcanzar la independencia financiera. Así que, ¿qué esperas? Dale a ese botón de me gusta y únete a esta comunidad que busca el éxito financiero paso a paso. El mundo de las inversiones puede parecer un lugar complicado y abrumador, especialmente para quienes están dando sus primeros pasos. Sin embargo, existe una manera de hacer que esta experiencia sea más accesible y menos intimidante: los fondos de índice y los ETFs, fondos cotizados en bolsa. Estos instrumentos financieros no solo son fáciles de entender, sino que también ofrecen a los inversores novatos la oportunidad de diversificarse y crecer su dinero de forma eficiente y a bajo costo. A lo largo de este contenido, exploraremos en profundidad qué son los fondos de índice y los ETFs, cómo funcionan y los beneficios que pueden proporcionar a los inversores principiantes. Para empezar, es fundamental entender qué es un fondo de índice.
Un fondo de índice es un tipo de fondo de inversión que tiene como objetivo replicar el rendimiento de un índice específico del mercado, como el S&P 500. Esto significa que, al invertir en un fondo de índice, estás invirtiendo en un conjunto de acciones que reflejan la composición del índice que se está replicando. Por ejemplo, si un fondo de índice sigue el S&P 500, automáticamente estás invirtiendo en 500 de las empresas más grandes y representativas de Estados Unidos. La simplicidad de los fondos de índice radica en su estructura pasiva. A diferencia de los fondos de inversión gestionados activamente, que intentan superar al mercado mediante la selección de acciones individuales, los fondos de índice simplemente buscan igualar el rendimiento del índice. Esto significa que los costos de gestión suelen ser mucho más bajos, lo que resulta en comisiones más bajas para los inversores. Esta es una ventaja importante para quienes están comenzando, ya que cada euro que ahorras en comisiones es un euro que puedes reinvertir en tu cartera. Por otro lado, los ETFs son fondos que se negocian en bolsa de la misma manera que las acciones. Esto significa que puedes comprar y vender ETFs en cualquier momento del día, a precios que fluctúan en función de la oferta y la demanda. Al igual que los fondos de índice, los ETFs ofrecen diversificación, ya que inviertes en un grupo de acciones o activos en lugar de en una sola empresa. Además, muchos ETFs replican índices, lo que permite a los inversores tener acceso a una amplia gama de mercados y sectores con una sola inversión. La flexibilidad que ofrecen los ETFs es otra de sus grandes ventajas. Los inversores pueden comprar la cantidad que deseen, incluso si es fraccionada, lo que permite empezar a invertir con pequeñas cantidades de dinero. Esto es particularmente beneficioso para los principiantes que pueden no tener grandes sumas para invertir inicialmente. La capacidad de comprar fracciones de ETFs permite a los inversores diversificar su cartera desde el primer día, sin necesidad de esperar a acumular una cantidad significativa de capital. Ahora bien, al considerar invertir en fondos de índice o ETFs, es importante entender sus similitudes y diferencias. Ambos proporcionan una forma de inversión diversificada y de bajo costo, pero hay aspectos que podrían hacer que un inversor elija uno sobre el otro. Por ejemplo, si prefieres una gestión completamente pasiva y estás interesado en mantener tus inversiones a largo plazo, un fondo de índice podría ser la opción más adecuada. Estos fondos tienden a ser menos volátiles en el corto plazo y ofrecen una estabilidad que puede ser atractiva para los inversores que prefieren no seguir las fluctuaciones diarias del mercado. En contraste, si buscas mayor flexibilidad y la posibilidad de negociar durante el día, un ETF podría ser la mejor opción. Con los ETFs, puedes ajustar tu cartera en función de las condiciones del mercado en tiempo real, lo que te permite reaccionar rápidamente ante cambios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, debido a esta naturaleza activa de negociación, algunos inversores pueden caer en la trampa de hacer movimientos impulsivos basados en emociones, en lugar de seguir una estrategia de inversión bien pensada. Por ello, es crucial establecer un plan de inversión claro y ceñirse a él, independientemente de si eliges un fondo de índice o un ETF. Además de la diversificación y los bajos costos, otra ventaja significativa de los fondos de índice y los ETFs es la transparencia. Los fondos de índice suelen tener una estrategia de inversión muy clara, lo que permite a los inversores saber exactamente en qué están invirtiendo. Lo mismo ocurre con los ETFs. La mayoría de ellos publican sus participaciones regularmente, lo que significa que siempre puedes ver qué activos están incluidos en el fondo. Esta transparencia es fundamental, ya que te permite tomar decisiones informadas sobre tu cartera y ajustar tu estrategia según sea necesario. Otro aspecto a considerar es la rentabilidad histórica de los fondos de índice y ETFs. A lo largo del tiempo, los fondos de índice han demostrado ser una de las estrategias de inversión más exitosas. Diversos estudios han encontrado que la mayoría de los fondos gestionados activamente no logran superar sus índices de referencia después de tener en cuenta las comisiones. Esto pone de manifiesto el valor de la inversión pasiva y refuerza la idea de que, para muchos inversores, seguir un índice es una manera efectiva de alcanzar sus objetivos financieros. Los ETFs también han crecido en popularidad en los últimos años, convirtiéndose en una opción atractiva para muchos inversores. La facilidad de uso, la flexibilidad de negociación y la amplia variedad de opciones disponibles los han hecho especialmente populares entre los inversores más jóvenes y aquellos que están recién comenzando su trayectoria en el mundo de las inversiones. Además, los ETFs pueden ofrecer exposición a mercados específicos, sectores o incluso estrategias de inversión temáticas, lo que permite a los inversores personalizar aún más su cartera. Al elegir entre un fondo de índice y un ETF, es fundamental considerar tus objetivos de inversión personales, tu tolerancia al riesgo y tu horizonte de inversión.
Si tu objetivo es construir riqueza a largo plazo y estás dispuesto a mantener tus inversiones durante varios años, tanto los fondos de índice como los ETFs pueden ser opciones efectivas. Sin embargo, si prefieres tener más control sobre tus transacciones y la posibilidad de negociar a lo largo del día, los ETFs pueden ser más atractivos. Es importante también estar al tanto de los diferentes tipos de índices que existen. Hay índices de acciones, bonos, bienes raíces y más. Esto significa que puedes elegir fondos de índice o ETFs que se alineen con tus intereses y objetivos específicos. Si estás interesado en invertir en tecnología, por ejemplo, puedes buscar un ETF que siga un índice de empresas tecnológicas. Esto te permite centrar tus inversiones en sectores que consideras prometedores. En conclusión, la simplicidad de los fondos de índice y los ETFs los convierte en opciones atractivas para los inversores principiantes. Al permitirte acceder a un portafolio diversificado de activos con una sola inversión y a bajo costo, estos instrumentos financieros son una puerta de entrada efectiva al mundo de las inversiones. Entender cómo funcionan y cómo elegir entre ellos te permitirá construir una base sólida para tu futuro financiero. Con esta comprensión, estarás mejor equipado para tomar decisiones informadas y efectivas a medida que avanzas en tu viaje de inversión. Al finalizar este viaje a través del fascinante mundo de las inversiones, es fundamental reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido y cómo podemos aplicar estos conocimientos en nuestras propias vidas. A lo largo de este contenido, hemos explorado conceptos clave como la importancia de invertir, el impacto de la inflación, el poder de los intereses compuestos y los pasos esenciales para prepararnos para invertir. Todo esto forma parte de un marco más amplio que nos lleva a una única conclusión. La educación financiera y el conocimiento sobre cómo manejar nuestro dinero son herramientas poderosas para transformar nuestras vidas. Cada uno de estos elementos es crucial en la construcción de un futuro financiero sólido y seguro. Entender que el simple acto de ahorrar no es suficiente para garantizar nuestro bienestar económico a largo plazo es un primer paso esencial. La historia de personas como Mervyn Tilbury nos recuerda que el dinero que no se invierte se erosiona con el tiempo, perdiendo su poder adquisitivo. Por ello, es vital que, además de ahorrar, busquemos formas de hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros a través de inversiones inteligentes. Asimismo, hemos visto cómo los intereses compuestos pueden actuar como un multiplicador en nuestra inversión. El tiempo es un aliado invaluable en el mundo de las finanzas. Cada euro que inviertes hoy puede crecer significativamente con el tiempo, gracias al poder de los intereses compuestos. No importa cuán pequeña sea la cantidad inicial, lo importante es dar ese primer paso. Invertir regularmente, incluso en pequeñas sumas, puede resultar en un crecimiento patrimonial asombroso a lo largo de las décadas. La preparación para invertir también ha sido un tema central. Antes de lanzarte al mundo de las inversiones, es esencial establecer una base financiera sólida. Pagar deudas de alto costo y crear un fondo de emergencia son pasos críticos que aseguran que tus inversiones puedan crecer sin la necesidad de ser rescatadas prematuramente. La estabilidad financiera te permitirá invertir con confianza, sabiendo que tienes un colchón de seguridad en caso de imprevistos. Finalmente, la elección de instrumentos financieros adecuados, como los fondos de índice y ETFs, te ofrece la posibilidad de diversificar tu cartera de manera sencilla y efectiva. Estos vehículos de inversión son ideales para principiantes, proporcionando acceso a una variedad de activos y reduciendo el riesgo. Con su bajo costo y facilidad de uso, representan una opción atractiva para quienes desean adentrarse en el mundo de las inversiones. Ahora que has recorrido este camino hacia una mayor comprensión de las inversiones, te invito a dar el siguiente paso en tu viaje financiero. Hemos creado una playlist especial donde encontrarás contenidos relacionados que te ayudarán a profundizar aún más en estos temas. Cada vídeo está diseñado para llevarte un paso más cerca de alcanzar la independencia financiera y empoderarte con el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas. Imagina cómo podría cambiar tu vida si adoptas estos principios y comienzas a aplicar lo que has aprendido. La transformación está al alcance de tu mano, y cada clic en nuestra playlist es una oportunidad para continuar tu educación financiera. No dejes pasar la oportunidad de explorar estos temas en mayor profundidad y convertirte en el arquitecto de tu propio futuro. Antes de despedirnos, me encantaría escuchar tu opinión. ¿Qué te ha parecido el contenido que hemos compartido? Tus comentarios son valiosos y nos ayudan a mejorar y a ofrecerte más información que realmente te interese. Así que, por favor, deja un comentario abajo y cuéntame qué piensas. Estoy aquí para ayudarte en tu viaje hacia la libertad financiera. Recuerda, cada pequeño paso que tomas hoy te acerca un poco más a tus metas. Así que no esperes más. Haz clic en la playlist y empieza a descubrir más sobre cómo puedes construir un futuro financiero brillante.
Te esperamos allí.